Hay algo que quienes no manejan de noche difícilmente entienden. La carretera no es solo un camino, es memoria. Memoria de quienes pasan y de quienes se quedan. Después de tantas horas al volante, uno aprende a reconocer cuándo el miedo viene de afuera y cuándo viene de algo más profundo. No siempre se trata de ver algo. A veces es una voz que se cuela en el radio, una figura que aparece en el mismo punto, un recibo que no debería existir, una luz que no se acerca, pero tampoco se va, un lugar que ya no está, pero te atendió, una maniobra que alguien no alcanzó a terminar. Y lo más inquietante es que ninguna de estas historias parece imposible, porque están hechas de lo mismo que vive cualquier operador: curvas, casetas, patios, paradores, kilómetros que todos hemos cruzado alguna vez. Por eso pesan, porque no se sienten como cuentos, se sienten como advertencias. Tal vez no todo lo que ocurre en la carretera busca hacer daño. Tal vez algunas cosas solo intentan avisar, o recordar, o terminar algo que quedó pendiente. Pero hay una pregunta que siempre queda: ¿en qué momento dejas de estar solo sin darte cuenta? Si esta noche manejas, si escuchas este video en cabina, o si alguna vez te tocó viajar por carretera cuando todos duermen, piénsalo bien. Porque hay tramos donde el silencio no significa tranquilidad. Significa que algo está esperando. Ahora dime tú, ¿qué historia te dejó más inquieto esta noche? Y si alguna vez te pasó algo en carretera, algo que hasta hoy no puedes explicar, cuéntalo en los comentarios. También quiero saber desde qué estado estás escuchando y de qué oficio te gustaría que traiga las próximas historias. Porque esto apenas empieza. Y México, de noche, todavía guarda muchas cosas que no todos están listos para escuchar. La mujer que siempre esperaba en la curva. Me llamo Ernesto y llevo más de 12 años manejando tráiler refrigerado en ruta nocturna. Casi siempre me toca salir del Bajío rumbo al norte, con carga que no puede detenerse. Carne, lácteos, producto que si se pierde tiempo, se pierde todo. Así que uno aprende a manejar con la cabeza fría, incluso cuando el cuerpo ya pide descanso. Hay cosas que se vuelven rutina. La revisión de llantas antes de salir, el café que compras siempre en el mismo punto, el tramo donde bajas la velocidad aunque no haya señalamiento, porque ya lo conoces. Y luego, están esos lugares que uno respeta sin que nadie tenga que explicarle por qué. En mi caso, era una curva. No tenía nada especial si la veías de día. Era una curva más en una carretera de sierra, con su barandal medio golpeado y una cruz blanca al costado, como tantas que hay en México. Pero de noche, cambiaba. La primera vez que la noté fue en un viaje normal. Eran como las 2:30 de la madrugada. Venía bajando con carga completa, motor contenido, sin tráfico. La niebla apenas empezaba a formarse, de esas que no cubren todo, pero sí lo suficiente para que las luces se vean raras. Cuando tomé la curva, la vi. Una mujer, parada justo al borde del camino. No estaba haciendo señas, no levantaba la mano, no caminaba, solo estaba ahí, quieta, mirando hacia la carretera, como si esperara que alguien se detuviera, pero sin pedirlo. Mi reacción fue automática. Revisé el retrovisor. Pensé que tal vez ya había pasado algún carro, que no estaba sola, que había algún motivo lógico. Pero no. La carretera estaba completamente vacía. Seguí manejando. Uno no se detiene así nada más en carretera de noche, y menos con carga. Te lo enseñan desde que empiezas. Aún así, algo no me gustó. No fue miedo como tal, fue incomodidad. Como cuando sabes que algo no encaja, pero no puedes decir exactamente qué. Esa noche lo dejé pasar. Pero días después, volví a verla. Mismo lugar, misma postura, misma hora aproximada. Y eso ya no me pareció coincidencia. Esa vez sí bajé más la velocidad. No lo suficiente como para detenerme, pero sí lo suficiente para mirarla mejor. Llevaba algo claro, como un vestido viejo o una blusa larga. El cabello oscuro le caía hacia adelante, cubriéndole parte del rostro. No distinguí facciones, pero tampoco se movió. Ni un poco, ni siquiera cuando pasé justo frente a ella. Y eso fue lo que más me inquietó. Porque cuando alguien está realmente ahí,
reacciona, aunque sea un poco, pero ella no. Era como si no le importara si alguien pasaba o no. Esa misma semana, en un parador más adelante, saqué el tema con otros operadores. No pregunté directo. Uno aprende a no sonar nervioso en este trabajo. Solo comenté algo como, oigan, ¿no han visto gente parada en tal curva? Hubo silencio. Y luego uno de los más viejos soltó, ¿la mujer? No dijo una mujer, dijo la mujer, como si ya supiera exactamente de qué hablaba. Nadie se rió, nadie dijo que era broma. Otro nomás agregó, no te pares. Así, seco. Le pregunté qué pasaba ahí, pero no me quisieron explicar mucho. Solo me dijeron que en ese punto había habido un accidente hace años, que dejaron una cruz, y que desde entonces algunos la veían, pero no todos. Y eso, según ellos, era lo peor, porque significaba que no era algo fijo, era algo que elegía. Después de eso, cada vez que me tocaba ese tramo, yo ya iba atento. No por curiosidad, por precaución. Y sí, la seguí viendo. No en todos los viajes, pero sí lo suficiente como para saber que no era casualidad. Siempre igual, parada, en silencio, esperando. Hasta que una noche cambió algo. Venía más cansado de lo normal. Había tenido retrasos, tráfico, revisión, todo lo que te va acumulando el cuerpo. Cuando me acerqué a la curva, ya sabía lo que podía encontrar. Y ahí estaba. Pero esa vez hice algo distinto. Sin detenerme, bajé un poco la ventana. No sé por qué. Tal vez por cansancio, tal vez por impulso, tal vez por error. Y justo cuando pasé frente a ella, sentí algo. No la vi moverse, no escuché pasos, pero sentí como si el aire dentro de la cabina cambiara, como si algo hubiera entrado. Cerré la ventana de inmediato, y fue entonces cuando miré el retrovisor. La curva quedó atrás. La cruz seguía ahí, pero ella ya no estaba. Seguí manejando unos segundos más, tratando de convencerme de que había sido idea mía, hasta que algo me hizo voltear hacia el lado del copiloto. No había nadie, pero el asiento no estaba igual. La tela estaba ligeramente hundida, como cuando alguien se sienta y apenas deja peso. No fuerte, no evidente, pero suficiente para que alguien que pasa horas en esa cabina lo note. No frené, no hablé, no hice nada, solo seguí manejando. Y durante varios kilómetros, no volví a mirar ese asiento. Cuando finalmente reuní el valor, ya estaba normal, como siempre. Llegué a mi destino sin problemas. Entregué. Firmé. Todo en orden. Pero desde esa noche entendí algo. Esa mujer no estaba esperando un aventón. No estaba perdida. No estaba pidiendo ayuda. Estaba esperando a alguien específico. Y lo peor es que desde entonces, cada vez que paso por esa curva, ya no me preocupa verla afuera. Me preocupa no verla, porque eso significa que podría estar en otro lado. El kilómetro donde el radio decía mi nombre. Me llamo Julián y manejo doble remolque desde hace casi 9 años. El tipo de ruta que hago no es para cualquiera. Son tramos largos, de esos donde puedes manejar más de 1 hora sin ver un solo carro. Norte, desierto, viento seco y el motor como único compañero constante. Ahí es donde el radio se vuelve importante, no tanto por compañía, sino por seguridad. Entre operadores nos avisamos cosas, retenes, accidentes, animales, zonas complicadas. No siempre hay señal de celular, pero el radio, ese casi nunca falla del todo. Aunque a veces falla de una forma distinta. La primera vez que me pasó fue en un tramo que ya conocía bien, un kilómetro específico donde siempre se escuchaba estática. Nada grave, solo interferencia. Yo ya lo tenía ubicado, sabía que ahí el radio se ponía raro, y luego volvía a la normalidad, pero esa noche no fue igual. Entré al tramo como siempre, con velocidad estable, sin tráfico, y entonces la estática cambió. No era ruido plano. Era como si alguien estuviera tratando de hablar, pero desde muy lejos. Ajusté el volumen. Pensé que algún operador estaba entrando con mala señal. Y entre ese ruido,
escuché algo. Una voz, muy baja, muy arrastrada. No entendí las palabras al inicio, pero sí algo claro. Mi nombre. Julián. Sentí un escalofrío, pero lo primero que hice fue buscarle lógica. Alguien del gremio, algún conocido, una broma. Agarré el micrófono. ¿Quién habla? Silencio. Solo estática otra vez. Seguí manejando. No le di importancia hasta que volvió. Julián. Más claro esta vez, más cerca. Solté el volante con una mano y volví a tomar el radio. ¿Quién eres? ¿En qué canal estás? Nada, pero la voz regresó. Baja la velocidad. Ahí sí, ya no me gustó. Miré el tablero, todo normal. La carretera, completamente vacía. Ni luces al frente, ni luces atrás. Solo yo y esa voz. Intenté cambiar de canal. Nada. La misma frecuencia, como si se hubiera quedado atrapada ahí. Julián, bájale. Esa vez lo dijo con más urgencia. Y lo peor, no sonaba como advertencia cualquiera. Sonaba como alguien que ya sabía lo que venía. No sé por qué, pero le hice caso. Bajé la velocidad. No frené de golpe, pero sí lo suficiente para perder ritmo. Y no pasaron ni 10 segundos cuando lo vi. Un tramo de asfalto levantado, no señalizado, sin luces, nada. Si hubiera seguido a la misma velocidad, no sé qué habría pasado. Tal vez no lo cuento. Pasé despacio, con cuidado, el corazón todavía acelerado. Cuando salí de ese punto, el radio volvió a la normalidad, como si nada hubiera pasado. Silencio limpio, sin estática, sin voz. Seguí manejando, tratando de acomodar la idea en mi cabeza. Tal vez alguien me vio antes, tal vez alguien más adelante alcanzó a avisar. Eso me repetí varias veces, hasta que llegué a un parador. Ahí, como siempre, había otros operadores. Me bajé, pedí café y saqué el tema. Oigan, ¿no han tenido broncas con el radio por el kilómetro tal? Uno de los que estaba ahí me miró raro. ¿Te habló? No dijo falló, no dijo se cortó. Dijo, ¿te habló? Sentí ese mismo frío, pero por dentro. Le conté lo que pasó. No todo, pero sí lo suficiente. Y entonces me dijo algo que no se me ha olvidado. Hace años, en ese mismo tramo, hubo un operador que intentó avisar por radio de un daño en la carretera, pero no alcanzó. Venía muy rápido. Dicen que alcanzó a decir su ubicación, pero la señal se cortó. Y que desde entonces, algunos escuchan advertencias ahí. No todos, solo algunos. Los que, por alguna razón, necesitan oírlas. Esa noche no dormí bien. No por miedo, sino por la duda. Porque lo que me inquietaba no era la voz. Era el hecho de que sabía mi nombre. Y eso no lo puedes explicar fácil. Desde entonces, cada vez que paso por ese kilómetro, bajo la velocidad antes de entrar. No espero a que me hablen. Y nunca, nunca apago el radio por completo. Porque hay noches en la carretera donde el silencio no es buena señal. Y si alguien está intentando avisarte algo, más vale que lo escuches. La carga que nadie recibió. Me llamo Martín y trabajo como operador de carga seca. No llevo tantos años como otros, pero sí lo suficientes para saber que en este oficio, lo más pesado no siempre es lo que cargas, sino lo que no cuadra. Porque cuando algo no cuadra en una entrega, casi siempre hay una razón. Papeles mal hechos, dirección equivocada, retrasos. Pero lo que me pasó esa noche no tenía explicación lógica, o al menos no una que me dejara tranquilo. Era una entrega urgente, de esas que te marcan desde antes de salir. Martín, esto tiene que llegar sí o sí en la madrugada, si no, hay penalización. Yo ya había hecho viajes para esa empresa. Centro de distribución en zona industrial, todo normal. Tenía dirección, folio, sello, nombre de quien recibía. Nada fuera de lo común. Salí en tiempo. El camino fue tranquilo. Llegué a la zona como a las 3 de la mañana. Y desde que entré, algo se sintió raro. No peligroso, no oscuro, solo apagado.
Era una zona industrial grande, pero casi todas las naves estaban sin luces. No había movimiento, no había ruido. Solo ese silencio raro, que no es de madrugada normal, sino de lugar que ya no está en uso. Aún así, seguí las indicaciones. Doblé donde decía la guía. Entré al acceso señalado. Y ahí estaba, la nave, con el número correcto, la puerta medio abierta. Eso ya me incomodó, porque normalmente esas entregas tienen control, guardia, registro, barreras. Pero ahí, nada. Me bajé. Toqué la puerta metálica. Sonó hueca. Bueno, esperé. Y entonces alguien salió. Un hombre. No joven, no viejo. Con uniforme, pero sin logotipo visible. Me miró como si ya me estuviera esperando. ¿Traes la carga? Sí, vengo con el folio tal. Ni siquiera revisó mucho, solo asintió. Pásate. Eso fue lo que más me hizo ruido. Porque nadie te dice, pásate, así nomás en una entrega. Pero ya estaba ahí. Y el tiempo también pesa en este trabajo. Subí de nuevo al tráiler. Entré despacio al patio. Todo oscuro. Solo una luz amarilla al fondo, como de foco viejo. Me indicó dónde colocarme. Hice la maniobra. Bajé. Y cuando regresé con los papeles, el ambiente se sentía más pesado. No sé cómo explicarlo mejor. Como si el aire estuviera más denso. Le di la documentación. La revisó por encima. Sacó un sello, marcó, firmó y me regresó todo. Ni una palabra de más, ni una pregunta, nada. Listo, eso fue todo. Me subí, salí del lugar y cuando tomé la carretera otra vez, sentí alivio. Como si hubiera salido de un lugar donde no debía estar tanto tiempo. La cosa es que, al día siguiente, me marcaron. Martín, ¿dónde entregaste? Pues en la dirección que venía. ¿Seguro? Sí, tengo el sello y la firma. Silencio. Ese centro no está operando. Se me heló el cuerpo. ¿Cómo que no? Cerró hace meses. Pensé que era un error, que me estaba confundiendo de ubicación, pero no. Revisamos todo. Dirección, folio, ruta. Todo coincidía, menos una cosa. Ese lugar no debía estar funcionando. Regresé días después, ya de día, porque necesitaba entender. Tomé la misma ruta, mismas vueltas, mismo acceso. Pero cuando llegué, no había nada abierto. La nave estaba cerrada, sellada, con señales de abandono. Puertas encadenadas, ventanas rotas y un letrero viejo, medio caído. Me acerqué, y fue ahí cuando vi algo que no había notado esa noche. Una placa pequeña, oxidada, con una fecha, años atrás, y una referencia a un accidente. No decía mucho, pero lo suficiente. Algo había pasado ahí, algo que hizo que todo se detuviera. Y entonces saqué los papeles, el acuse de recibo, el sello, la firma. Todo estaba ahí, real, tangible. Pero el nombre del que firmó no aparecía en ningún registro actual, ni en la empresa, ni en archivos, nada. Como si esa persona no existiera. Desde entonces hay algo que no me deja en paz. Porque en este trabajo, una entrega siempre se cierra. Siempre hay alguien que recibe, siempre hay registro. Pero esa noche, yo entregué una carga y alguien la recibió. Aunque ese lugar ya no estaba en funcionamiento. Y lo peor es que a veces me pregunto si esa entrega era para los que todavía estaban trabajando ahí o para los que nunca se fueron. Las luces detenidas detrás de mí. Me llamo Ramiro y llevo más de 20 años manejando tráiler. He pasado por casi todas las carreteras federales del país. De día, de noche, con lluvia, con neblina, con todo. Y si algo te enseña los años, es a leer el camino. No solo el asfalto, también las luces. Porque en la noche uno no ve caras, ve faros. Y aprende a distinguirlos. Distancia, velocidad, intención. Sabes cuando alguien quiere rebasar
cuando alguien viene cansado, cuando alguien no sabe lo que está haciendo. Pero lo que me pasó esa noche no encajaba en nada de eso. Era un tramo largo, carretera federal, poco tráfico. Yo iba tranquilo, velocidad constante, sin prisa. Fue en el retrovisor donde las vi por primera vez. 2 luces, lejos, nada raro. Otro vehículo más. Seguí manejando. Pasaron unos minutos y volví a mirar. Las luces seguían ahí, misma distancia. Eso ya me llamó la atención, porque en carretera todo cambia. O te alcanzan o te quedas atrás. Pero esas luces, no. Seguían exactamente igual. Ni más cerca, ni más lejos. Ajusté un poco la velocidad. Bajé ligeramente, esperando que el otro vehículo se acercara. Pero no. La distancia se mantuvo, como si estuviera midiendo mi paso. Probé lo contrario. Aceleré un poco. Nada extremo, pero suficiente. Y aún así, las luces siguieron ahí, pegadas. No al tráiler, a la distancia. Ahí fue cuando empecé a incomodarme, porque eso no es normal. Miré los espejos laterales. Intenté ver la silueta. Nada claro. Solo luz. Siempre igual. Pasó un carro en sentido contrario, luego otro, pero esas luces detrás de mí no cambiaban, no reaccionaban, no se movían, como si no pertenecieran a la misma carretera, como si solo estuvieran conmigo. Sentí esa presión en el pecho, que no viene del cansancio, viene de saber que algo no está bien. Decidí hacer otra prueba. Encendí las intermitentes, señal de que iba a orillarme. Normalmente quien viene detrás reacciona, cambia de carril, reduce, hace algo. Pero esas luces no hicieron nada. Se quedaron, fijas, esperando. Orillé el tráiler, lento, con cuidado. Me detuve por completo y entonces esperé, mirando el retrovisor. Las luces seguían ahí, sin avanzar, sin acercarse, sin rodearme. Nada. Solo ahí. Pasaron unos segundos que se sintieron largos, muy largos, hasta que finalmente las luces se apagaron. Así, de golpe, sin transición, sin movimiento. Solo se fueron. Bajé del tráiler. No sé por qué. Tal vez por orgullo. Tal vez por querer confirmar que no me estaba imaginando cosas. Caminé unos pasos hacia atrás. La carretera estaba vacía, totalmente vacía. No había ningún vehículo, ningún ruido, nada. Solo el eco del motor, todavía caliente, y ese silencio pesado. Volví a subir, pero antes de cerrar la puerta, algo me detuvo. Un recuerdo, no de esa noche, de otra, mucho tiempo atrás. Un tramo parecido, misma sensación, mismas luces. Pero esa vez, yo no me detuve. Esa vez, seguí manejando. Y kilómetros más adelante, vi algo en el camino. Algo que ya no pude evitar. No fue un accidente que yo causara, pero sí uno que pude haber evitado si hubiera bajado la velocidad antes. Nunca lo conté en detalle. Nunca lo hablé con nadie. Pero desde entonces, hay cosas que se quedan contigo. Y esa noche, lo entendí. Esas luces no me estaban persiguiendo, no querían alcanzarme, querían que me detuviera, que recordara, que no repitiera el mismo error. Me quedé unos minutos más ahí, sin prisa, sin radio, sin música, solo respirando. Y cuando retomé la carretera, manejé distinto, más atento, más consciente. Desde entonces, cada vez que veo luces en el retrovisor, no solo veo otro vehículo, veo una posibilidad, una advertencia, porque en la carretera, no todo lo que viene detrás de ti quiere alcanzarte. Algunas cosas solo quieren que no olvides. El cuaderno de la caseta vieja. Me llamo Oscar, y si hay algo que me define como operador, es que soy muy ordenado. Demasiado, dicen algunos.
Pero en este trabajo, si no llevas control, te metes en problemas. Yo guardo todo. Tickets de caseta, tiempos de cruce, folio de carga, hora de salida, hora estimada. Todo va anotado. Todo. Porque cuando algo falla, esos papeles son lo único que te respalda. O al menos eso creía. Esa noche iba justo de tiempo. No retrasado, pero tampoco sobrado. Ruta larga, varias casetas y un tramo donde había obras. Ya me habían avisado que algunos carriles estaban cerrados, pero nada fuera de lo normal. Cuando me acerqué a una de las casetas, vi algo raro. El carril principal estaba bloqueado, con conos, luces intermitentes. Así que tomé un desvío lateral, un carril más estrecho, menos iluminado. No había fila. Eso ya era extraño, pero lo agradecí. Avancé despacio, y fue entonces cuando la vi. La cabina. Una caseta vieja, de esas que todavía tienen vidrio grueso, pintura desgastada y un foco amarillo que apenas ilumina. No parecía parte del sistema actual, pero estaba abierta, y había alguien dentro. Una mujer, sentada, con una libreta frente a ella. Le bajé la ventana. «Buenas noches». Ella levantó la mirada, muy despacio. «¿Buenas?». Su voz, tranquila, sin prisa. «¿Cuánto es?». No respondió de inmediato. Tomó la libreta, buscó algo con el dedo, como si siguiera una lista. Luego dijo la cantidad. Era rara. No coincidía con lo que yo conocía de esa ruta, pero tampoco era absurda. Pagué, en efectivo. Ella no me dio ticket de máquina. Sacó un papel y escribió a mano. Placa, hora, cantidad, y luego algo más. No alcancé a ver qué. Arrancó la hoja, me la dio. «Siga con cuidado». Así, sin más. Le di las gracias. Avancé. Y cuando pasé la pluma, miré por el espejo. La caseta seguía ahí, pero se veía más oscura, como si la luz hubiera bajado. No le di demasiada importancia. Seguí mi ruta. Horas después, en otra caseta más moderna, intenté pasar el sistema automático. No funcionó. El lector no reconocía el cruce anterior. Eso ya no me gustó. Le mostré el papel al encargado. Lo revisó. Frunció el ceño. «¿Dónde te dieron esto?». Le expliqué. El tramo, el desvío, la caseta. Se quedó en silencio unos segundos. «Ahí no hay caseta». «Sí hay, acabo de pasar». Negó con la cabeza. «Esa caseta se cerró hace años». Sentí ese vacío en el estómago, que no se parece al miedo. Se parece más a cuando algo no tiene sentido. «No, yo hablé con la señora. Le enseñé el papel. Lo miró otra vez, más de cerca. Y entonces me dijo algo que todavía me cuesta repetir. Esto no es un formato actual». «¿Cómo que no?». «Mira la fecha». Bajé la mirada, y ahí estaba. La fecha no era de ese día, ni de ese mes. Era de años atrás. Pero la hora sí coincidía con mi cruce. Sentí como si algo no encajara dentro de mi cabeza, como si las piezas no quisieran acomodarse. Guardé el papel, seguí el viaje, pero ya no iba igual. Días después, regresé. Quería encontrar ese desvío otra vez, confirmar, cerrar la duda. Tomé el mismo tramo, mismo horario, misma velocidad. Pero esta vez no había desvío, ni conos, ni luces, solo el carril normal. Pasé por la zona varias veces. Nada, como si nunca hubiera estado ahí, como si ese carril lateral no existiera. Me bajé en un parador cercano, pregunté. Un operador viejo me escuchó y luego dijo: «¿La caseta chica?». Asentí. «Esa ya no funciona». «Pero yo pasé». «No eres el primero que dice eso». Se me quedó viendo. A algunos les toca. No explicó más. No hizo falta. Esa noche, saqué el papel otra vez. Lo revisé con calma. La letra era clara, ordenada, como la de alguien que ha hecho eso toda su vida. Placa correcta, hora correcta, cantidad extraña. Y abajo, lo que no había notado bien antes.
Una frase, pequeña, casi como una nota personal. Decía: no te detengas en el siguiente tramo. Le di vueltas en la cabeza. Pensé que era coincidencia, hasta que recordé algo. En ese viaje, más adelante, había considerado parar, en un punto donde suelo descansar, pero no lo hice. No por el papel, no conscientemente, solo seguí. Y después supe que esa misma madrugada hubo un problema en ese lugar. No voy a entrar en detalles, pero fue algo que mejor no haber encontrado. Desde entonces sigo guardando todos mis tickets. Todos. Pero ese papel no lo mezclo con los demás. Lo tengo aparte, en la visera, como si fuera otra cosa. No un comprobante, sino una advertencia. Y cada vez que paso por ese tramo, aunque no vea ningún desvío, aunque todo parezca normal, yo bajo la velocidad y miro por si alguna vez vuelve a aparecer. 6. La parada de café en el tramo fantasma. Me llamo Luis y lo que más me cuesta de este trabajo no son las horas, es el sueño. No el de dormir, el de resistir. Porque hay momentos en carretera donde el cuerpo ya no responde igual. Los ojos pesan, la cabeza se va. Y ahí es donde uno toma decisiones. Parar o seguir. Esa noche yo decidí parar. Venía de un tramo largo, manejando desde la tarde. Ya pasaban de las 3 de la mañana y sentía ese cansancio que no es solo físico. Es como si la mente se empezara a apagar por partes. Conozco bien mis límites y sé que cuando empiezo a pestañear más de lo normal, es mejor no jugarle al valiente. Recordé un punto, un pequeño parador. Nada especial. Un lugar sencillo donde otras veces había visto camiones estacionados, luces encendidas, gente tomando café rápido y regresando al camino. No siempre estaba abierto, pero esa noche lo vi. ¿O eso creí? Desde la carretera se distinguía una luz cálida, amarilla, como de foco viejo, y un letrero que apenas se alcanzaba a leer. Me orillé. Había 2 espacios marcados, ningún otro tráiler. Eso ya era raro, pero el cansancio pesaba más. Apagué el motor. El silencio se sintió pesado de inmediato. Bajé. El aire estaba frío, más de lo normal. Caminé hacia el local. La puerta estaba abierta y adentro había alguien. Una señora, de cabello canoso, recogido, delantal sencillo, movimientos lentos, como si no tuviera prisa por nada. «Buenas noches», le dije. «Buenas», respondió con una voz suave. No me preguntó nada más, solo señaló una mesa. Me senté. El lugar era pequeño, 3 mesas, un mostrador, una cafetera que sonaba, pero no como las modernas, más bien como algo viejo. Me trajo una taza, café negro, sin preguntarme cómo lo quería. Lo probé, estaba caliente, fuerte, pero tenía algo distinto. No sabría decir si mejor o peor, solo distinto. ¿Mucho camino?, preguntó. Asentí. Sí, ya varias horas. Ella solo dijo: no te conviene seguir así. No fue consejo, sonó como afirmación, como si ya lo supiera. Me quedé ahí unos minutos, sin prisa. El lugar tenía detalles raros, un calendario de años atrás, un radio pequeño, encendido pero sin sonido, un reloj que no marcaba la hora correcta. No me alarmó, me relajó, como si ese sitio estuviera fuera del ritmo normal. Terminé el café, saqué dinero. ¿Cuánto le debo? Me miró y negó con la cabeza. Ya estaba pagado. Fruncí el ceño. ¿Cómo? Solo sigue tu camino. No insistí. Algo en su tono no invitaba a discutir. Salí, subí al tráiler, encendí y retomé la carretera. Pero ya no iba igual. El cansancio se había ido. No poco, completamente, como si hubiera dormido. Seguí manejando. Horas después, llegué a un punto donde normalmente otros operadores se detienen. Ahí sí había gente. Me estacioné, bajé, pedí otro café. Y mientras estaba ahí, mencioné el parador. ¿El que está antes del kilómetro tal?
Uno de los que estaba ahí me miró extraño. ¿Cuál? Uno chiquito con una señora. Silencio. Otro operador se acercó. Ese lugar ya no está. Sentí lo mismo que otras veces, ese vacío. Claro que sí, acabo de parar. Negó lentamente. Hace años había uno, pero cerró. ¿Por qué? No respondió de inmediato. Luego dijo: hubo un accidente en ese tramo. Nada explícito, nada detallado, pero suficiente. Desde entonces, nadie recomienda detenerse ahí. Me quedé en silencio. Regresé al tráiler, y fue ahí cuando lo noté. El vaso, el primer café, todavía estaba en el portavasos. No lo había tirado. Lo tomé. Lo miré bien. No tenía marca, no tenía logo, nada. Solo un vaso simple. Pero en la base, por dentro, había algo escrito, muy tenue, como si se hubiera hecho con algo que no era tinta. Una palabra: sigue. Se me erizó la piel, porque eso fue exactamente lo que hice. Seguí. Y más adelante, supe que esa noche, en ese tramo donde había pensado detenerme otra vez, hubo un problema. Algo que habría sido imposible evitar si yo hubiera estado ahí en ese momento. No volví a ver ese parador, ni de día, ni de noche. Nada. Como si nunca hubiera existido. Pero desde entonces, cada vez que siento que el sueño me gana, no siempre paro donde acostumbro. A veces, solo bajo la velocidad. Miro el camino y recuerdo que no todas las pausas son buenas ideas. El tráiler que seguía entrando al patio. Me llamo Víctor y durante muchos años no fui trailero de carretera. Fui maniobrista, de esos que trabajan dentro de patios industriales, moviendo unidades de un andén a otro, acomodando cajas, alineando remolques, haciendo maniobras precisas que desde fuera parecen simples, pero no lo son. El turno nocturno es otro mundo. Menos ruido, menos gente, pero más eco y más tiempo para pensar. Después de un tiempo dejé ese trabajo, me fui a ruta, pero una vez, por necesidad, regresé a cubrir un turno. Solo una noche, eso pensé. Era un centro logístico en la periferia, grande, de esos que de día están llenos y de noche se vacían poco a poco hasta quedarse casi en silencio. Llegué como a las 11, me asignaron patio, bahías 12 a 20, zona tranquila, o eso creía. Al principio todo normal, un par de maniobras, reacomodo de unidades, revisión rápida de sellos, trabajo mecánico, sin pensar demasiado. Hasta que empezó lo raro. Una de las pantallas de control marcó movimiento en una bahía, la 17, pero yo no tenía nada programado ahí. Me acerqué. La bahía estaba vacía, sin unidad, sin operador, nada. Pensé que era falla del sistema. No es raro. Volví a mi trabajo. Pero minutos después, volvió a marcar. Bahía 17, movimiento de entrada. Esta vez fui directo, y cuando llegué, lo escuché. Ese sonido que todos los que trabajamos en patio conocemos. La alarma de reversa. Bip, bip, bip. Lento, constante. Pero no había ningún tráiler, solo el sonido. Salía de la nada. Se me puso la piel fría, no por miedo, aún, más bien por desconcierto. Apagué la pantalla manualmente, reinicié el sistema. Todo volvió a la normalidad. Por unos minutos. Después, otra vez. Misma bahía, mismo registro. Pero ahora, las cámaras. Las cámaras sí mostraban algo. No completamente, no claro, pero sí movimiento. Como si una unidad estuviera entrando, pero sin verse completa. Como si la imagen no alcanzara a captarla bien. Avisé por radio interno. ¿Hay maniobra programada en la 17? Negativo. ¿Alguien está en esa zona? Negativo. Regresé a la bahía, y esta vez me quedé, esperando, escuchando. Y entonces pasó. El sonido regresó, más claro, más cerca. Bip, bip,
Beep, como si estuviera justo detrás de mí. No me moví, no quise voltear de inmediato, porque hay momentos donde sabes que si confirmas lo que sientes, ya no hay forma de deshacerlo. Pero lo hice, giré lentamente y no había nada, pero el suelo tenía marcas, ligeras, como de llantas, frescas, avanzando hacia la bahía y deteniéndose justo donde debería estar una caja. Me quedé quieto, sin hablar, sin moverme. El sonido se detuvo, de golpe, como si la maniobra hubiera terminado. Volví al control, revisé grabaciones anteriores y ahí estaba. No una vez, varias, diferentes noches, mismo horario aproximado, misma bahía, misma secuencia, entrada, reversa, alineación, silencio. Busqué a un supervisor viejo, de esos que ya no se sorprenden fácil. Le mostré. No reaccionó como esperaba, no se asustó, solo suspiró. Pensé que ya no pasaba. ¿Qué cosa? Se quedó viendo la pantalla. Ese operador. ¿Cuál operador? El que se quedó aquí. No entendí. Me explicó. Años atrás, en esa misma bahía, hubo un incidente. Un operador intentó acomodar una unidad al final de su turno. Algo salió mal. No voy a describirlo, pero no terminó bien. Y lo peor es que estaba solo. Nadie lo vio en el momento. Nadie lo detuvo. Desde entonces, algunos dicen que esa maniobra se repite, como si no hubiera terminado, como si alguien siguiera intentando dejar la unidad en su lugar antes de irse. Esa noche no quise saber más. Terminé mi turno, pero antes de irme, regresé a la Bahía 17. No sé por qué. Tal vez por respeto, tal vez por impulso. Me quedé unos segundos ahí, en silencio, y dije algo. No sé si estuvo bien o no. Ya quedó. Así, simple, como cuando confirmas una maniobra terminada. No pasó nada, ninguna señal, ningún ruido, solo silencio. Pero esa fue la última vez que esa noche la pantalla marcó movimiento ahí. No sé si tuvo algo que ver, no sé si fue coincidencia, pero los días siguientes, según me dijeron, ya no volvió a registrarse actividad. No regresé a trabajar ahí, pero cada vez que paso por zonas industriales de madrugada y veo una bahía vacía, perfectamente alineada, sin nadie alrededor, no puedo evitar pensar que no todas las maniobras las hacen los vivos. Algunas solo están esperando a terminar lo que empezaron. Hay algo que quienes no manejan de noche difícilmente entienden. La carretera no es solo un camino, es memoria. Memoria de quienes pasan y de quienes se quedan. Después de tantas horas al volante, uno aprende a reconocer cuándo el miedo viene de afuera y cuándo viene de algo más profundo. No siempre se trata de ver algo. A veces es una voz que se cuela en el radio, una figura que aparece en el mismo punto, un recibo que no debería existir, una luz que no se acerca, pero tampoco se va, un lugar que ya no está, pero te atendió, una maniobra que alguien no alcanzó a terminar. Y lo más inquietante es que ninguna de estas historias parece imposible, porque están hechas de lo mismo que vive cualquier operador. Curvas, casetas, patios, paradores, kilómetros que todos hemos cruzado alguna vez. Por eso pesan, porque no se sienten como cuentos, se sienten como advertencias. Tal vez no todo lo que ocurre en la carretera busca hacer daño. Tal vez algunas cosas solo intentan avisar, o recordar, o terminar algo que quedó pendiente. Pero hay una pregunta que siempre queda. ¿En qué momento dejas de estar solo sin darte cuenta? Si esta noche manejas, si escuchas este video en cabina, o si alguna vez te tocó viajar por carretera cuando todos duermen, piénsalo bien, porque hay tramos donde el silencio no significa tranquilidad, significa que algo está esperando. Ahora dime tú, ¿qué historia te dejó más inquieto esta noche? Y si alguna vez te pasó algo en carretera, algo que hasta hoy no puedes explicar, cuéntalo en los comentarios. También quiero saber, ¿desde qué estado estás escuchando y de qué oficio te gustaría que traiga las próximas historias? Porque esto apenas empieza, y México, de noche, todavía guarda muchas cosas que no todos están listos para escuchar.